Gigantes del pensamiento latinoamericano. Latinoamérica, mi gente, nuestra tierra, siempre vibrante, llena de ritmo, de sabor, pero también de ideas. Ideas que retumban en la historia, que nos hacen cuestionar, que nos invitan a soñar. En este viaje, vamos a explorar la vida y obra de 5 filósofos latinoamericanos que, con su pensamiento crítico y revolucionario, nos invitan a construir un futuro más justo y consciente. En este video, exploraremos a 5 filósofos que marcaron la historia con sus ideas revolucionarias y que, aunque a veces olvidados, siguen siendo esenciales para comprender el mundo actual. José Ingenieros, un argentino de alma inquieta, médico, filósofo, un hombre del Renacimiento en tiempos modernos. Ingenieros se enfrentó a una enfermedad que no se cura con bisturí, la mediocridad. Imaginen, un hombre que dedicó su vida a comprender la mente humana, que estudió el cerebro, los nervios, la complejidad del ser, se topa con la sombra de la mediocridad, con esa resignación que nos vuelve autómatas. Para Ingenieros, la mediocridad era un virus social, una plaga que infectaba las mentes y las convertía en clones, en seres sin pasión, sin sed de conocimiento, sin hambre de justicia. En su obra El hombre mediocre, nos lanza una frase que resuena como un trueno. La mediocridad es el cementerio de las sociedades. No se trata solo de leer libros, de acumular títulos, se trata de vivir con intensidad, de cuestionarlo todo, de buscar la excelencia en cada acto. Ingenieros creía en el poder transformador de la educación, en la capacidad del ser humano para superar sus limitaciones y alcanzar la grandeza. Pero no se trata de una grandeza superficial, de títulos nobiliarios o riquezas materiales. No, se trata de la grandeza del espíritu, de la búsqueda incansable del conocimiento, de la lucha por un mundo más justo y equitativo. ¿Y cómo combatir esta mediocridad que nos acecha? Ingenieros nos invita a cultivar nuestro intelecto, a ser críticos, a cuestionar las normas establecidas, a no conformarnos con la realidad que nos imponen. Nos invita a ser rebeldes, pero no con violencia, sino con la fuerza de las ideas, con la pasión por el conocimiento, con la valentía de ser diferentes. Su legado nos interpela, nos sacude, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. Leopoldo Sea, un mexicano que se atrevió a mirar de frente al espejo de nuestra historia, que se preguntó, ¿quiénes somos los latinoamericanos? En un continente marcado por la conquista, por la imposición cultural, Sea se atrevió a buscar nuestra propia voz, nuestra propia identidad. Imaginen la osadía, la valentía de este hombre que se plantó frente a siglos de historia y dijo, no somos una copia, somos un original. Sea nos enseñó que la filosofía no es un lujo de intelectuales, sino una herramienta para comprender nuestra realidad, para liberarnos de las cadenas del colonialismo mental. La filosofía no puede estar separada del contexto histórico y social en que surge, afirmaba Sea. No se trata de repetir como loros las ideas de otros, sino de pensar desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia historia, desde nuestras propias raíces. Sea nos invita a un viaje de autodescubrimiento, a descolonizar nuestras mentes, a construir una identidad propia, auténtica, que no reniegue de nuestro pasado, sino que lo asuma como parte de nuestra riqueza cultural. Para Sea, la liberación política no era suficiente si no iba acompañada de una liberación intelectual, de una toma de conciencia de nuestra propia valía, de nuestro propio potencial. Su legado nos invita a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir construyendo nuestra propia identidad. Una identidad que nos permita enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más prometedor para América Latina. Enrique Dussel, un pensador nómada, argentino de nacimiento, mexicano por convicción, un hombre que ha dedicado su vida a escuchar las voces silenciadas, a darles un lugar en la mesa del pensamiento universal. Dussel es el padre de la filosofía de la liberación, un grito de justicia que surge desde las entrañas de América Latina, desde la experiencia de la opresión, de la exclusión, del olvido. Dussel nos invita a mirar la historia desde otra perspectiva, desde la óptica de los vencidos, de los oprimidos, de aquellos que han sido condenados al silencio. Nos reta a cuestionar el eurocentrismo, esa mirada que coloca a Europa como el centro del mundo, como la única fuente de conocimiento válido. ¿Desde dónde pensamos? ¿Desde el poder
o desde la resistencia?, nos pregunta Dussel. Su filosofía es una invitación a descolonizar nuestras mentes, a construir un pensamiento crítico que parta de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia, de nuestra propia experiencia. Para Dussel, la filosofía no puede ser un ejercicio abstracto, ajeno a la realidad, sino una herramienta de transformación social, un arma para combatir la injusticia, la desigualdad, la opresión. Su legado es un llamado a la acción, una invitación a construir un mundo donde todos, sin importar su origen, su raza, su condición social, tengan la oportunidad de vivir con dignidad, con justicia, con libertad. Simón Rodríguez, el maestro que se atrevió a soñar con una América Latina libre, no solo políticamente, sino también mentalmente. Más que un maestro, Rodríguez fue un visionario, un revolucionario de la educación que comprendió que la verdadera libertad se conquista a través del conocimiento, del pensamiento crítico, de la capacidad de cuestionarlo todo. Enseñan a los niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les manda hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, decía Rodríguez. Su pedagogía se basaba en la razón, en el diálogo, en la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Para Rodríguez, la escuela no debía ser un lugar de adoctrinamiento, sino un espacio de libertad, de creatividad, de pensamiento crítico. Un lugar donde los niños aprendieran a pensar por sí mismos, a cuestionar, a dudar, a construir su propio conocimiento. Su visión educativa estaba íntimamente ligada a su ideal de una América Latina libre e independiente. Para Rodríguez, la educación era la herramienta fundamental para formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, capaces de construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Rodríguez nos recuerda que la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la libertad, la justicia, la igualdad. Ernesto Sábato, el escritor que se atrevió a mirar al abismo de la condición humana, a explorar los laberintos de la mente, a retratar la angustia del hombre moderno frente a un mundo cada vez más complejo, más incierto, más deshumanizado. Imaginen la sensibilidad de este hombre que, con su pluma afilada como un bisturí, diseccionaba el alma humana, desnudando sus miedos, sus angustias, sus contradicciones. En su obra El túnel, Sábato nos sumerge en la mente de Juan Pablo Castel, un pintor atormentado por la soledad, la incomunicación, la imposibilidad de conectar con los demás. Una novela que nos confronta con la fragilidad del ser humano, con la dificultad de establecer relaciones auténticas en un mundo que nos aísla, que nos convierte en extraños, incluso para nosotros mismos. Sábato fue un crítico implacable de la modernidad, de la tecnología que nos aleja, de la burocracia que nos deshumaniza, del individualismo que nos encierra en nosotros mismos. Su pensamiento es un llamado a la reflexión, una invitación a no perder nuestra humanidad en medio del progreso material, a no olvidar que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la construcción de relaciones auténticas, en la búsqueda de un sentido a nuestra existencia. Su legado nos invita a no tener miedo de mirar hacia adentro, de enfrentarnos a nuestros propios demonios, de buscar la verdad, aunque duela, aunque nos incomode, Y así, con la mente encendida por las ideas de estos gigantes del pensamiento latinoamericano, nos despedimos. Ingenieros, Sea, Dussel, Rodríguez, Sábato, 5 nombres que resuenan en la historia, 5 voces que nos invitan a pensar, a cuestionar, a construir un futuro más justo, más libre, más humano. Sus ideas, como semillas sembradas en la tierra fértil de América Latina, siguen germinando, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo mejor. Un mundo donde la mediocridad no sea la norma, donde la identidad latinoamericana se afiance con orgullo, donde la filosofía se convierta en un arma de liberación, donde la educación sea sinónimo de libertad, donde la angustia del hombre moderno se transforme en esperanza. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál de estos filósofos te ha interpelado más? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos el fascinante mundo de las ideas.